Bueno, vamos a ver una pequeña presentación de los fundamentos de los derechos humanos, pero antes voy a hablar un poquito. Después, si nos da tiempo, les pongo un video. Vamos a ver los fundamentos, la fundamentación, pues, a los fundamentos de los derechos humanos, así brevemente. Vamos a poner una presentación que está. Ustedes, por favor, me indican si la ven. ¿La ven o todavía no? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Entonces, vamos a platicar un poco de eso, ¿verdad? De la fundamentación de los derechos humanos. Que ustedes todos los conocemos, ¿verdad? Lo que son los derechos humanos. Verdaderamente, si no tuviéramos esa institución que se ha declarado, pues, ya directamente para la protección de las personas, estaríamos, pues, en una situación muy difícil, porque todo el mundo, pues, atacaría a todo el mundo y no habría ley ni cómo deducir responsabilidades y todo eso, ¿verdad? Sería la ley de la selva. Y para que tener un poco de confort como lo tenemos ahora, pues tenemos que, era necesario crear eso. Y eso viene desde más o menos la Edad Media, ¿verdad? Con los santos padres. Y entonces tenemos pues que los derechos humanos, esta fundamentación, pues es una realidad compleja según el ámbito, ¿verdad? Y así pues tenemos, por ejemplo, algunas características de los derechos humanos, pero estas características son de la fundamentación de los derechos humanos. Ahí estamos, creo que eso me hacía falta. Entonces, estas características son, por ejemplo, la dignidad humana, que es un concepto formal universal. El carácter histórico, el concepto formal de dignidad y la naturaleza valorativa. Así es como se enfocan los derechos humanos. Entonces, los tipos de fundamentación son los que vamos a ver a continuación. Y, por ejemplo, aquí los tienen ustedes, los tipos de fundamentación. Existe una fundamentación ético-jurídica o filosófica, que su estudio corresponde a la filosofía del derecho. También existe la fundamentación jurídico-positiva, cuyo estudio corresponde a la ciencia jurídica. Ahí lo pueden ver en la filmina. Y también está la fundamentación jurídico-política, cuyo estudio corresponde a la filosofía política. Y existe también la fundamentación religiosa, cuyo estudio corresponde a las diversas religiones. Por supuesto que en el pensamiento cristiano corresponde su estudio a la teología moral, ¿verdad? Vamos a dar ingreso a algunos compañeros. No, creo que lo voy a hacer al final mejor. Mejor lo voy a hacer al final. Si no, nos vamos a descontrolar con la presentación. Bueno, entonces la fundamentación de los derechos humanos, pues se entiende como la realidad de carácter social e intersubjetivo que proporcionan los derechos humanos para que puedan ser reconocidos, respetados y promovidos en su conjunto. Y esa realidad es el valor social fundamental de la dignidad de la persona humana. Su carácter histórico, pues, toma significado según las distintas épocas. Estamos acá, jóvenes. Su carácter histórico toma significado según las distintas épocas o culturas, porque ese carácter histórico viene a ser, pues, formalmente estable.
pero el contenido puede ser materialmente variable o bien su fundamento de estructura estable, pero de contenido variable. O sea, no es lo mismo, digamos, los derechos humanos como estaban o se conocían en la Edad Media. Habían algunos otros valores que se protegían o que se tutelaban y que modernamente es diferente. Entonces, su carácter histórico toma significado según las distintas épocas o culturas, ¿verdad? Formalmente estable, como les decía, pero de contenido variable. Y el concepto formal universalmente aceptado de los derechos humanos es la dignidad de las personas. Pero su significado y contenido varía en las épocas y culturas, como ya les indiqué. Pero este se va enriqueciendo históricamente. Pero además tiene una naturaleza valorativa. Es un valor social en estrecha relación con un doble plano social, con las necesidades básicas, objeto de los derechos humanos, y los valores sociales fundamentales como la justicia, la igualdad, la paz, la seguridad, la felicidad, etc. Entonces así tenemos, pues, como les indicaba, solo voy a ingresar a estos jóvenes. Así tenemos estos 4 tipos de fundamentación de los derechos humanos. La verdad es de que por cuestiones de estudio se separa, pero al final todo está íntimamente relacionado. Por ejemplo, en la fundamentación ético-jurídica o filosófica, esto se enmarca dentro de la corriente. Hay 2 corrientes, hay 2 caras para ver este tipo de fundamentación. Por ejemplo, en la corriente naturalista y la corriente positivista, es específicamente donde lo vamos a ver. Vamos a ver, creo que aquí. Pero también tiene relación con la moral. La ética tiene mucha relación con la moral, porque la ética es una teoría muy amplia, general y universal, con principios muy incluyentes, y se mantiene más tiempo en determinadas culturas y periodos históricos. La teoría objetiva de la moral, pues también hay que tenerla presente, porque es un sistema intersubjetivo de normas que se da a lo interno de una sociedad. Y lo que persiguen los miembros de una sociedad es de que ésta sea más abierta, más democrática, para que todos tengan acceso a lo esencial, a una vida de calidad también para todos en su entorno ambiental y en la biodiversidad, ¿verdad? Porque biodiversidad hay en todo. Entonces, desde el punto de vista de la corriente naturalista, pues se encierra varias escuelas, ¿verdad? Ha tenido esa evolución en la teoría tomista, en la escuela tomista, o sea, desde Santo Tomás de Aquino, la racionalista, la escuela del derecho natural, el marxismo-humanismo, etc. Y el fundamento de los derechos humanos corresponde per se a la naturaleza humana, a su especial dignidad, y es por esa dignidad que el hombre se hace merecedor de todos esos derechos. Eso se llama libertad también, que supone racionalidad, comunicación, amor, solidaridad, etc. Y en la corriente positivista también hay menos escuelas que en la corriente naturalista. Fundamentalmente está la del normativismo legalista en la corriente positivista. Y vamos a ver aquí. No, aquí ya pasa otro. No, aquí está la escuela naturalista. No, perdón, está la escuela positivista. Y pues en estas corrientes positivistas, pues también hay un par de escuelas, ¿verdad? Pero se trata de los positivistas no aceptan que existen derechos humanos como tal, sino que los positivistas les llaman derechos fundamentales, como están aquí. Ellos dicen, no hay derechos humanos, lo que hay son derechos fundamentales que las normas del derecho positivo reconocen.
Esa es la tesis del positivismo, ¿verdad? En cambio, la tesis del derecho natural, pues, lo fundamenta en el concepto formal de dignidad. Y entonces la dignidad humana, pues, tiene una doble perspectiva un poco, ¿verdad? Porque en el naturalismo medieval se decía que el carácter personal era lo que hacía que el hombre fuese a imagen y semejanza de Dios. Y desde ahí es que empieza a crearse los derechos humanos, porque son los santos padres los que pues crean muchas tesis, muchas teorías, entre ellos crean la Biblia, escriben la Biblia, ¿verdad? Por primera vez. Y dicen que el hombre requiere o merece dignidad porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, pues el naturalismo moderno que conocemos, pues este carácter, dice que este carácter se da en la existencia misma del hombre, como ser racional, con posibilidad de realizarse igualitaria, libre y solidariamente junto a otros seres humanos que también tienen el derecho y el deber de disponer de sí mismos, ¿verdad? De sí mismos, de sus personas. Y pues esto es también tratado desde una perspectiva negativa, en el sentido de que la persona no puede ser objeto de ofensas y humillaciones, y también desde una perspectiva positiva que señala que la afirmación de la dignidad humana significa el pleno desarrollo de la personalidad y sociabilidad. Y vamos a esto, al pleno desarrollo de la personalidad. Si no hay derechos humanos, no hay desarrollo de la personalidad. En un sentido ético, no habría jóvenes, no habría posibilidad de que las personas pudieran realizarse y desarrollarse. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, es como la Universidad de San Carlos. ¿Qué haríamos sin la Universidad de San Carlos? Mucha gente de muchas generaciones no habrían podido obtener un título gratuito. ¿Y qué es un título académico? Es un instrumento de trabajo. Pero eso implica una escala dentro de la sociedad, que ya no se van a hacer trabajos de operarios, operativos, ya no se va a trabajar en servicios, sino cuando ya se obtiene el título, pues ya se saltó socialmente hacia otro estamento. Y eso es desarrollo de la personalidad también, joven. Entonces, el pleno desarrollo de la personalidad implica dos dimensiones. El reconocimiento de la total autodisponibilidad sin impedimentos ni interferencias externos de las posibilidades de actuación propias de cada quien. Esto no podría pensarse en la esclavitud, ¿verdad? No podría darse. Y la otra es, o bien la autodeterminación de cada persona que surge de la libre proyección histórica de la razón humana que implica sociabilidad, participación consciente, crítica, responsabilidad en la toma de decisiones de los diferentes colectivos a los cuales se pertenece o comunidades de los que el sujeto forma parte. Como por ejemplo en forma natural, pues va a formar parte de una familia, de un pueblo, pero ya de forma, que les dijera, o voluntaria o por decisión propia, pertenecerá a un grupo, a un gremio, a un partido político, etc. Kant distingue a seres de la naturaleza irracionales, sin voluntad, y las llama cosas. ¿Qué son esos seres de la naturaleza irracionales? Pues son todos los animalitos, las plantas y todo lo que existe en el reino animal y vegetal, que no incluyendo a los individuos, a los seres humanos. Entonces, él dice que a ellos se les llama cosas, porque tienen un valor puramente relativo. En cambio, los seres racionales se llaman personas. La naturaleza los distingue ya a cada persona con fines en sí mismos, algo que no puede ser usado como un medio, porque es objeto de respeto como efecto de nuestra acción
tiene valor para nosotros y son realidades cuya existencia es en sí misma un fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada ser humano es un fin en sí mismo. Cada uno de nosotros tiene un propósito para sí mismo, ¿verdad? Algunos pueden tener acceso a más, otros a menos. Depende también del principio de igualdad, ¿verdad? Porque si el Estado no da todos digamos, por ejemplo, dice, todo el mundo puede volar eh, en, en un avión. Pues sí, está la libertad de hacerlo, pero no todo el mundo tiene el dinero para hacerlo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde, digamos que no todo el mundo tiene derecho eh, a las mismas oportunidades. Se dice que uno tiene oportunidad o nace con buena estrella hasta el lugar o la familia en donde nació. Porque si nace en una familia, pues normal, ¿verdad? De capa media, que sabe que lo va a proteger y todo, lo más seguro es que se desarrolle. Pero si nace hijo de uno de esos personas que están en la calle, ¿verdad? ¿Qué futuro le va a esperar? Lo más seguro es que el Estado lo recoja o se cría entre esas pandillitas y todo eso. Entonces, no todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, por eso es de que Kant dice, la persona humana no tiene precio, tiene dignidad. Y la dignidad, pues, es reconocida también en los instrumentos internacionales. Ustedes pueden ver aquí en la Filmina, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración eh, Universal de los Derechos Humanos. Y también en la lucha, en la Convención relativa a discriminación. O sea, hay muchos instrumentos. La verdad es que la carta que creó la ONU es que es su carta constitucional o constitutiva, así se le llama, porque es por medio de ese instrumento se creó la ONU. Y se basa pues en todo el derecho natural que la carta contiene. Entonces, hay cuestiones administrativas aparte, pero las cuestiones torales en cuanto a los derechos humanos es el derecho natural que contienen los instrumentos internacionales. Y también el valor seguridad, pues próximo e inmediato o directo de los derechos humanos, que está en la necesidad de garantizar el respeto a la dignidad humana y los valores que de ella se derivan. Los derechos humanos en cuanto a concretar los valores de justicia, vida, libertad, igualdad, solidaridad, etc. El autor jurista Pérez Luño dice que las principales condiciones que se concitan en el concepto de seguridad jurídica, porque está aquí. No. El concepto de seguridad jurídica, creo que los vamos a ver más adelante. Sí. Dice que las principales condiciones que se concitan en el concepto de seguridad jurídica puede decirse que son dos. Una, la corrección estructural en cuanto a la garantía de las disposiciones y formulación regular de las normas e instituciones integradoras de un sistema jurídico. Y dos, pues la corrección funcional que comporta la garantía de cumplimiento del derecho por todos los destinatarios y su regularidad en la actuación de los órganos encargados de su aplicación. Entonces, se trata de asegurar la realización del derecho mediante la sujeción al bloque de legalidad. También existe un bloque de constitucionalidad, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver el viernes. Pues se trata de asegurar la realización del derecho mediante la sujeción al bloque de la legalidad por parte de los poderes públicos. Pues sí, porque ya hablamos de los conceptos de legalidad en el Estado de Derecho. El principio de legalidad es muy importante para que los ciudadanos obedezcan el derecho. Y también por parte de los ciudadanos que respeten al otro, ¿verdad? Como habíamos dicho en clases anteriores.
Entonces, el valor seguridad, pues, es la dignidad de la persona humana que aparece como fin esencial de los estados organizados en forma de Estado de Derecho. Bueno, entonces lo voy a ingresar. El Estado, pues, es aquel en que el derecho y el procedimiento jurídico están basados en la atención de la dignidad humana, de la libertad personal y de la igualdad de derechos de los ciudadanos. Y los estados totalitarios, por el contrario, suponen la negación de la dignidad de la persona humana. Por ejemplo, la doctrina fascista que considera o consideraba al individuo no como un fin en sí mismo, sino como un medio para mantener, fíjense bien, no el Estado de Derecho, sino al revés, el derecho del Estado. Y ese es el problema fundamental del cual se hace depender al individuo en estos sistemas. Si nosotros hablamos del Estado de Derecho es diferente, ¿verdad? Cuando el derecho sustantivo y el procedimiento adjetivo están basados en la dignidad humana, la libertad personal y la igualdad de derechos de los ciudadanos, estamos hablando de un Estado de Derecho y que hay dignidad. La doctrina de seguridad nacional, por ejemplo, en América Latina, África y Asia, hacen mal uso del término seguridad, pues su modelo político totalitario y fascista en algunos lugares se convierte en la negación misma de ese valor y de los ya mencionados. Por ejemplo, hay que tener presente que el terrorismo de Estado que logran imponer algunos estados incluye la práctica de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sumarias de modo sistemático, y ello constituye una negación simultánea a los valores de solidaridad, de igualdad, de resguardo de la vida y la justicia. Eso dice Pérez Luño, ¿verdad? Y eso se ha visto en casi todos los países de América Latina. Creo que solo Costa Rica no. Creo que solo Costa Rica se escapa. Bueno, vamos a la fundamentación, a la segunda jurídico-positiva, con el profesor Pérez Luño. Y dice que se encuentran los valores y principios derivados de ellos y en las constituciones que reconocen esos valores y principios explícita o implícitamente. El jurista Pérez Luño dice que los valores constitucionales poseen una triple dimensión. En primer lugar, una dimensión o función, ¿verdad?, fundamentadora en el plano estático, en el conjunto de disposiciones constitucionales que se encuentran en el ordenamiento jurídico en su conjunto. Y por ellos la doctrina germana los concibe como valores fundamentales. Eso lo dice el autor Gruberte. Y nuestra propia constitución que los concibe como valores superiores para acentuar su significación de núcleo básico e información e informador de todo el sistema jurídico político. Sí, pero eso es en el papel, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de lo formal. Entonces, también existe otra función, no solo la fundamentadora, como dice Pérez Luño, sino también la orientadora en sentido dinámico del orden jurídico político hacia metas o fines predeterminados, que hacen ilegítima cualquier disposición que persiga fines distintos o que obstaculice la consecución de aquellos enunciados en el sistema axiológico constitucional. Y otra dimensión crítica en cuanto a que su función reside en su idoneidad como criterio o parámetro de valoración para justipreciar hechos o conductas. De manera que es posible un control jurisdiccional de todas las restantes normas del ordenamiento en lo que entraña en valor o disvalor, ¿verdad?, por su conformidad o infracción a los valores constitucionales. Entonces, vamos al problema de la legitimidad, ¿verdad?
Aquí el problema de la legitimidad o fundamentación de los derechos humanos se reconvierte en perdón, al principio era legalidad. El problema de la legitimidad, no, perdón, corrigiendo, aquí el problema de la legitimidad o fundamentación de los derechos humanos se reconvierte en el problema de legitimidad legal o legalidad de los derechos fundamentales. En cuanto a que el principio de legalidad es uno de los pilares fundamentales de las garantías internas e institucionales de los derechos humanos en cualquier sociedad. Lo importante de señalar es ahora, en virtud de lo antes dicho, es la conexión entre el fundamento inmediato o próximo de los derechos humanos y el fundamento jurídico positivo de los mismos. Y al referirnos al fundamento jurídico, tenemos que saber de que no solo existen derechos humanos, también existen los correlativos deberes que tiene que cumplir el ciudadano desde una perspectiva positivista. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, ustedes lo pueden leer ahí. Está entre el Estado de Derecho, como concebimos los derechos humanos, ¿verdad? Desde el punto de vista de que el ser humano es un fin en sí mismo. Todo el mundo tenemos nuestro proyecto de vida. Y entonces a lo que se tiende, a lo que se busca, es que haya mayor legitimidad del Estado democrático. Y eso implica, bueno, hay una teoría del consenso y la otra del disenso, pero lo implica eso que haya mayor apertura para las mayorías en los derechos humanos. Es decir, que haya no apertura, sino que mayor, ¿qué les dijera yo? Acceso, mayor acceso a los bienes que puede brindar el Estado. Estamos aquí en la... Aquí está. Entonces, en cuanto a la fundamentación jurídico-política, pues en esta fundamentación filosófica de los derechos humanos está la idea también de la dignidad de la persona como fundamento de los derechos en que reside en la base de la estructura jurídico-política del Estado de Derecho, es decir, Estado de Derecho. Al nada más mencionar Estado, nosotros estamos hablando desde una perspectiva también política. Y ahora bien, la cuestión que se plantea desde esta perspectiva es cómo fundamentar esa conexión existente entre dignidad y Estado de Derecho. No derecho del Estado, como es en los gobiernos totalitarios, sino en los gobiernos democráticos. Y para eso es importante la cuestión de lo que se entienda como criterio de legitimación. Y pues hay dos tesis ahí, la teoría del consenso y la teoría del disenso, que la palabra lo dice. Vamos a ver aquí. Y eso en ciencia política es objeto de un tratamiento muy amplio, ¿verdad? Pero como ya tenemos, ya sabemos, ya recibimos ciencia política. Entonces vamos a la fundamentación ético-religiosa que se da en el pensamiento católico fundamentalmente, como dice Schmaus, es la teología dogmática que afirma que la dignidad de la persona humana, fundamento de los derechos humanos, proviene de Dios y su destino está en Dios. Otro autor, Buquel, en un plano estrictamente humano, afirma lo que caracteriza esencialmente al ser personal, que es la autoposesión de su ser. O sea, yo soy el yo, ¿verdad? El yo. Y la libre disponibilidad de mí como persona. Como les digo, en la esclavitud no podría pensarse en algo así, ¿verdad? Que tiene la autoposesión de su ser y de sus actos. Y la intimidad siempre viva de su mundo propio.
la autodeterminación y autoconfiguración de un ser insustituible, irrepetible, cerrado en sí, capaz de disponer de sí mismo. Y de aquí un poco cuando se proyectó, bueno, no de la fundamentación ética o religiosa, sino del naturalismo, fue que surgió el concepto de libre autodeterminación de los pueblos, cuando ya no se piensa solo en lo singular o en lo particular, sino en lo colectivo. Vamos a ver. Bien. Y entonces, pues, la relación de la ética y los derechos humanos es muy fuerte, ¿verdad? Y pues la ética y la moral también. La ética es un conjunto de principios y valores que orientan las relaciones humanas. Y los derechos tienden a ser universales. Y también su característica más universal es la violación universal, su violación universal. Ambos poseen historia o historicidad, pues, porque no es lo mismo la historia que la historicidad. La historicidad es un concepto más amplio que les dice a ustedes de que van cambiando los contenidos de la historia y su tiempo y espacio construidos por la acción y la relación humana. Por ejemplo, en un momento determinado de la vida, las personas se han preguntado o quienes son responsables de algunas cuestiones. ¿Qué, ¿Qué se hace con el derecho a vivir? Que es un derecho humano cuando este ya no opera para la mayoría de la población planetaria. Algunos piensan que lo mejor es que desaparezca mucha gente, ¿verdad? Por medio de un virus o por medio de las relaciones homosexuales, que ya no haya más descendencia, en fin, pero son cuestiones que probablemente no den la solución. Entonces son cuestionamientos que se va haciendo las sociedades, ¿verdad? Y entonces hay un nuevo descubrimiento de la ética, un redescubrimiento de la ética que dice que ninguna ciencia puede ser neutra. No puede dejarse por un lado la ética en la ciencia, que la ética sigue siendo un valor fundamental, ¿verdad? Y entonces se hacen los cuestionamientos de que es posible la ciencia neutra sin ética, ¿verdad? Porque siempre van a haber necesidades del ser humano. Y si, ¿qué sentido tiene la vida y la convivencia si se quiere destruir al ser humano? Y pues la integración mundial de los medios de comunicación, el Internet, las redes sociales, van dando información y van llevando a la población también en estos cuestionamientos. Porque pues es innegable el fracaso de la utopía de que toda la población pudiera tener acceso al desarrollo, ¿verdad? Más del 70% de la población está precisamente al margen del desarrollo. Y decía Winston Churchill, decía, sí, los pueblos latinoamericanos están condenados a tener gobiernos corruptos, gobiernos que solo les generan pobreza, porque votan no los que leen, sino votan los que no leen, y esas son las mayorías, decía él. Entonces hay una desintegración del ser humano. Los excluidos sin acceso a servicios de salud, por ejemplo, eso genera mayor desigualdad, polarización en clases sociales entre los incluidos y excluidos. El límite ecológico de la superproducción, o sea, cuando se ve que hay grandes grupos favorecidos por los gobiernos para todo. Miren esos desarrolladores de vivienda que están construyendo edificios. Está bien, pero que sean de precios accesibles a la capa media baja. Pero no, los precios que están poniendo es para gente que tiene mucho dinero. Entonces no solucionan el problema de la vivienda para nada. Lo único que quieren hacer es construir sus edificios para comprarlos ellos mismos y poder alquilar, ¿verdad? Dice que por una ley que los protege, ¿verdad? Entonces,
Pues la ciencia siempre va a levantar numerosas interrogantes que según serán respondidas por la reflexión teórica. Miren lo de la inteligencia artificial, pues que nosotros no creímos que llegara tan pronto. Y si la ciencia está desconectada de la ética, tenemos mucho que perder, porque aún la robótica tiene que tener sus principios éticos y no los tienen, no los tienen. Eso es algo muy importante, que se mantenga la ética en todos los órdenes de la vida. Entonces, pues Herbert Sousa dice, como los derechos humanos son imperativos para la construcción de una sociedad democrática, ¿verdad? Una verdadera ciudadanía exige el ejercicio de derechos y deberes, la búsqueda efectiva de participación en la política para controlar a sus gobiernos, elegidos dentro de principios democráticos. No puede haber un Estado de Derecho en medio de políticas públicas que generan humillación, desempleo y empobrecimiento. Y significa discutir los sentidos de la democracia en la actualidad y proponer los derechos humanos de la tercera y cuarta generaciones como premisas fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía. Esto de la tercera y cuarta generaciones ya no se utiliza mucho. Ya no se utiliza mucho. Es de carácter histórico, sí. Es de carácter histórico, pues, para saber cómo fueron de menos, digamos, de lo fundamental a lo accesorio. Y la ética, pues, es un conjunto de valores y principios universales que rigen las relaciones de las personas. Y tiene una estrecha relación con la moral. Es más amplia y general y universal que la moral. Tiene que ver con principios más incluyentes. La ética es una teoría objetiva de la moral. La moral será un sistema subjetivo de normas que depende de la aceptación que un sujeto haga de ella. Eso es la ética. La moral se refiere a determinados casos de la conducta humana. Al no existir una moral universalmente aceptada, será la ética la que compare y explique los factores sociales o religiosos que dieron lugar a distintos sistemas morales. La ética dura más tiempo que la moral y las costumbres que corresponden a determinados periodos y culturas. Es decir, la ética dura más tiempo que la moral y también las costumbres que corresponden a determinados periodos y culturas. Y aunque una nace de la otra, es como si la ética fuese algo mayor y la moral algo más limitado, restringido y circunscrito. Y ante el avance tecnológico, se exige repensar el propio Estado, desprivatizarlo, tornarlo democrático para que todos tengan acceso a lo esencial al menos, aunque no sea todo, ¿eh? Tener una vida de calidad para todos, un entorno ambiental y una biodiversidad que pueda mantenerse siempre, ¿verdad? Bien, jóvenes, entonces, ¿qué hora tenemos? 6:18. Vamos a ver. Voy a exhibirles un video. Perdone, licenciada, le saluda Sí. Marta Julia. Perdone que le interrumpa con una consulta. Fíjese que el material que usted acaba de leer, fíjese que yo no lo tengo. No sé si lo pasó y no me llegó, pero no lo tengo, licenciada, perdón. Sí, no lo he pasado. No. Gracias, licenciada. Pero yo les voy a trasladar documentos a ustedes son varios materiales realmente, pero les voy a pasar lo esencial, ¿verdad? Sí. Ya tenía pensado mandarles los documentos para esta. Gracias, licenciada. Aunque algunos sí ya se los había proporcionado, pero me falta lo relativo a la hermenéutica jurídica y lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Vamos a ver. Espero que no se haya cambiado. Fíjese que, perdone, licenciada, fíjese que no tengo es el de estimativa jurídica de la clase del 4. Estimativa jurídica. Sí, de la clase del 4 de mayo. Ajá. Sí, esa no la tengo, perdón. Gracias. Muy bien.
les voy a mandar también lo de la estimativa jurídica. Saludarlos desde De el acuerdo. Centro de Estudios Jurídicos ¿Ya ven el Carbonell video? ¿Lo pueden para ver? una Sí, nueva licenciada. sesión de licenciada, esto que hemos llamado Diálogos del Centro Carbonell, que en esta ocasión, pues más que un diálogo, será una especie de monólogo o un diálogo con ustedes como público, porque hoy simplemente voy a estar platicándoles de este libro que acaba de salir. Es un libro que acabamos de publicar, que se llama Fundamentos de los Derechos Humanos. Es el tomo 1. Lo acabamos de publicar con el sello del Centro Carbonell, de la autoría de su servidor. Y quisiera pues hacer una reflexión de por qué es importante que las personas interesadas en temas jurídicos conozcan los fundamentos de los derechos humanos. A mí me parece que el tema de los derechos humanos es un tema demasiado relevante y demasiado complejo para limitar su estudio a las normas jurídicas vigentes. Es decir, si nosotros queremos entender los derechos humanos, me parece que no basta con que veamos que el artículo fulano, el artículo sutano o la tesis de jurisprudencia de la sala de la Suprema Corte o la sentencia que acaba de dictar la Corte Interamericana. Claro que eso es indispensable. No le quiero, por supuesto, restar ninguna relevancia a ese ejercicio que, por supuesto, tenemos que hacer porque nuestro marco de deliberación en materia jurídica, pues transita necesaria esencialmente por la normatividad vigente. Pero la pregunta importante es si además de las normas, nosotros tenemos que tener una comprensión de carácter conceptual que nos sirva para enmarcar nuestros estudios alrededor de los derechos humanos. Y a mí me parece que la respuesta que inequívocamente se tiene que dar es que sí. Necesitamos saber cuáles son los valores que protegen los derechos humanos, por qué surgen los derechos humanos en un momento de la historia, en el desarrollo histórico de la humanidad, en el proceso lento y no sin vaivenes de la emancipación del ser humano de muchas cadenas, como diría Rousseau, el hombre en todas partes nace encadenado, ¿verdad? Y tiene la difícil tarea en el curso de su existencia de romper esas cadenas y de liberarse. Y precisamente este tomo 1 de una obra que habrá de tener pues varios volúmenes. Este es el primer ejercicio al cual seguirán otros más adelante en el tiempo. Espero darme la mayor prisa para redactar los siguientes volúmenes. Pero en este primer volumen de los fundamentos de los derechos humanos me refiero al concepto de libertad. Y me refiero al concepto de libertad porque es un concepto que se ha usado, se ha manipulado de forma descarada en la historia política de México, sin duda, incluso de manera reciente en el tiempo, pero también en la de otros países. Incluso desde la antigüedad ya hay una crítica de Aristóteles a la manipulación del concepto de libertad. Luego esto se retoma por el pensamiento ilustrado en autores como Montesquieu, por ejemplo. Y lo cierto es que no está muy claro qué es la libertad, cómo distinguirlo de otros estatutos jurídicos que acompañan al ser humano a lo largo de su vida y qué importancia tiene que nosotros tengamos un sólido pensamiento anclado en la óptica de la libertad, en la filosofía de las libertades, para poder fundamentar precisamente los derechos humanos. De tal suerte que en el libro hago este intento de desarrollar el concepto de libertad, la oposición que tiene respecto a conceptos como sujeción, como dominación, como ese caso extremo de negación de las libertades que es la esclavitud, y de esta manera tener muy claro, como les digo, el concepto de libertad que fundamenta a su vez a un número muy importante de derechos humanos. Para lograr este desarrollo conceptual, pues apelo a los autores clásicos que han abordado el tema,
particularmente en el pensamiento de la post-ilustración. Hay referencias a los pensadores ilustrados, por supuesto, pero hay algunos autores que me parece que de manera muy, muy significativa hay que leer para ser o estar en capacidad de entender qué es la libertad. Por ejemplo, uno de ellos es John Stuart Mill. Ya en anteriores ocasiones he mencionado que para mí una de las obras fundamentales que todo estudiante de derecho debería de leer y por supuesto todo abogado debería de conocer es ese ensayito, no muy largo, pero muy, muy luminoso, publicado en el siglo XIX por John Stuart Mill, que se llama Sobre la libertad. On Liberty, le puso en el título original en inglés, y que entre otras cosas, además de explicar pues también estas cuestiones de índole conceptual sobre la libertad, distinguir la libertad de los antiguos, la libertad de los modernos, etcétera. También es muy importante el concepto que ofrece John Stuart Mill de el principio de daño. Y esta es una noción, es un concepto absolutamente toral para la modernidad de nuestros derechos humanos hoy, en pleno siglo XXI. Y podrían ustedes decir, oye, pero ¿cómo es posible que un pensador, que un filósofo que escribió en el siglo XIX tuviera algo todavía hoy en día que decirnos a quienes habitamos la Tierra en el siglo XXI y pudiera aportar y nutrir nuestros debates alrededor de los derechos humanos de libertad? Pues, ¿qué creen que sí? Y ahí les va. La explicación es muy, bueno, relativamente sencilla. Consiste en lo siguiente. El principio de daño de John Stuart Mill señala que el Estado no debe de regular aquellos aspectos de la conducta de los seres humanos que no causen daño a los demás. Es decir, mientras la conducta del ser humano quede por sí y ante sí y tenga que ver con su esfera estrictamente individual, sin que se proyecte en una afectación, en un daño o en un riesgo de generar ese daño hacia los derechos de terceros, eso no debe ser en el caso de que, repito, la conducta quede para el propio sujeto, no debe ser materia de regulación jurídica. El derecho no tiene que entrometerse. Estamos ante una esfera de libertad, lo que algún autor contemporáneo como Robert Alexy llamaría una libertad no regulada, una especie de campana de protección, una especie de aura que nos rodea, que no debería ser materia ni objeto de intervención jurídica ni por parte del legislador ni por parte del poder constituyente originario o el poder reformador de la Constitución, ni desde luego por parte de los jueces. Y esto, pues, como les digo, es de enorme actualidad. ¿Por qué? Pues porque viene a suministrar nada más y nada menos que un grandísimo fundamento para temas de tanta actualidad como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Seguramente ustedes lo han escuchado, seguramente han tenido algún acercamiento a este concepto del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, porque aparece de manera reiterada en diversas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer lugar, se empleó hace ya más de una década en temas de identidad sexogenérica y posteriormente la Corte lo ha ido aplicando pues a una pluralidad de temas pues que a veces no guardan ni siquiera relación entre ellos, pero en los cuales precisamente lo que se advierte, aunque no hay un concepto unívoco de este derecho, pero lo que se advierte es una, digamos, una reflexión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de de la mayoría de los integrantes de nuestro Tribunal Constitucional. Lo que se advierte es una especie de traer al mundo del siglo XXI el concepto del principio de daño de John Stuart Mill. O sea, esa postura filosófica de John Stuart Mill en el sentido de decir, pues es que hay cosas que no puedes regular, no puedes regular, corresponde al ámbito de libertad de una persona, a la decisión que cada individuo pueda libremente tomar en temas de identidad sexogenérica, en temas de si permanece o no permanece vinculado conyugalmente con otra persona,
si debe o no de esperar un tiempo una vez que se ha disuelto el vínculo conyugal para volver a casarse, si decide, estando casada la persona con otro individuo, si decide mantener relaciones sexuales con terceras personas o no. También en ello la Corte ha empleado el derecho al libre desarrollo de la personalidad para señalar que la infidelidad no genera un daño moral indemnizable. Ojo, indemnizable. No ha dicho la Corte que si pues, digamos que si eres sujeto de una infidelidad conyugal no te generen un daño moral, sino que ese daño moral no configura los requisitos establecidos por la propia jurisprudencia y por la doctrina para configurar una responsabilidad civil y pretender a partir de esa responsabilidad civil obtener una compensación económica, una reparación de ese daño moral que pudieras haber sufrido por este lamentable hecho. Entonces, creo que es muy, muy importante que en estos y en otros casos nosotros tengamos claro este concepto que, repito, viene del siglo XIX, es una postura filosófica sobre la libertad. Y lo mismo se aplica a otros temas en donde de repente uno observa en los debates jurídicos de gran actualidad que se requieren posturas muy claras en favor de las libertades. Ahora quizá no está tan de moda esto del liberalismo, ¿verdad? O a veces se confunde la crítica desde la política al neoliberalismo con un desdén o con un menosprecio hacia las libertades, cosa que a mí me parece terrible, ¿no? Y completamente equivocado. Normalmente quienes critican al ejercicio de libertades son personas que no tienen la menor idea de cuál ha sido la lucha de la humanidad por conquistar esas libertades, que no han desarrollado una perspectiva histórica para valorar la importancia de ser libres, de tener ámbitos de decisión individual que no estén interferidos por la autoridad, que no existan poderes públicos o privados que nos exijan llevar un determinado rumbo a nuestra vida, a nuestra existencia, sino que las decisiones más importantes que podamos tomar mientras estemos vivos correspondan a nosotros y única y exclusivamente a nosotros. Con el límite, y por eso citaba yo a John Stuart Mill, y hay un capítulo en el libro en donde se desarrolla de manera puntual este postulado, siempre y cuando el ejercicio de esas libertades no cause un daño a terceras personas. Pero en ese sentido, creo que el poder vivir con libertad es muy, muy importante. Ahora, también hay una visión ya un poco más pegada al siglo XX en autores como Isaiah Berlin, que retomando los postulados filosóficos del pensamiento ilustrado, dice, bueno, es que hay que ver, hay que diferenciar, digamos, entre libertad positiva y libertad negativa. Y en el concepto de libertad positiva, autores como Berlin dicen o empiezan a configurar algo que luego en la segunda mitad del siglo XX fue muy desarrollado por los estudiosos, por los académicos en materia de libertad, que es la autonomía personal. Es decir, no se trata solamente de tener una esfera de no interferencia, una esfera en donde tú puedas tomar las decisiones más relevantes para tu propia vida, sino que debes de tener las herramientas, el soporte necesario para que estas decisiones efectivamente se tomen. Es decir, la libertad no tiene que ser concebida, dicen este tipo de autores, y cito principalmente, y en el libro está explicado con detalle, a el gran pensador inglés Isaiah Berlin, que dicen, bueno, necesitamos palancas para la toma de decisiones libres, no solamente la libertad en un sentido negativo de no interferencia, de que tú no estás sometido a esclavitud, de que nadie puede tomar decisiones por ti o nadie te puede obligar a realizar ciertas conductas, etcétera, sino en un sentido positivo, el contar, repito, con estas palancas, con estas herramientas. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, pues aquí es donde entra
un concepto pues que todos conocemos, que tiene que ver con la unidad conceptual de los derechos humanos. Es decir, no nos basta con que los ordenamientos jurídicos reconozcan nuestras libertades, sino que tenemos que acompañar estas libertades para que sean reales, para que puedan ser efectivas, de los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, si queremos tomar buenas decisiones, decisiones libres que realmente lleven al máximo el ejercicio de nuestra autonomía personal, ¿qué necesitamos? Necesitamos información, necesitamos formación, necesitamos educación, necesitamos posibilidades reales. Y ahora la pandemia es un terrible recordatorio, cuando nosotros tenemos dolencias o afectaciones de salud, cuando nuestra salud se ve mermada, se ve afectada, nuestro ámbito de libertad se reduce, no se elimina, porque incluso en situaciones de absoluta postración, de afectación profunda y grave a nuestra salud, quedan reductos de libertad, reductos en donde podemos en última instancia tomar ciertas decisiones o incluso podemos usar esa herramienta sin límites, verdaderamente portentosa en la mente de los seres humanos, que es la imaginación. Entonces, pues no quiere decir que las personas que sufren dolencias de salud no sean libres, pero ciertamente si te sientes mal, si no tienes una plenitud para poder ejercer tus facultades en un sentido puramente biológico, puramente orgánico, pues esa libertad se reduce. Entonces necesitamos cuidar de la salud, necesitamos la educación, necesitamos un medio ambiente adecuado, necesitamos tener satisfecho nuestro derecho humano a la alimentación, al acceso al agua, a la vivienda, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con una, repito, concepción unitaria de los derechos humanos. Ya no esta división un tanto artificiosa que durante tantos años se hizo entre derechos de primera generación, derechos de segunda generación, de tercera, de cuarta, de quinta, quién sabe cuántas generaciones había, que realmente pues este discurso no tiene ningún fundamento ni conceptual, ni filosófico, ni histórico, y mucho menos jurídico, pero pues así se explicaba, ¿no? Durante mucho tiempo se dijo los derechos de primera generación y los de segunda generación y los de tercera generación. Esto realmente hoy afortunadamente se ha dejado atrás y ya existe una concepción unitaria que le da la misma importancia a todos los derechos humanos. Todos los derechos humanos tienen la misma relevancia, no hay derechos humanos de primera, de segunda, de tercera, y esto sirve para apoyar y configurar el concepto de autonomía personal, de ponernos en una situación en donde realmente puedas ejercer las libertades. Porque imagínense que de repente decimos, pues mira, tú tienes libertad de expresión, ¿verdad? Y estás a la mitad del desierto, no tienes cómo comunicarte con nadie, no, nadie te va a escuchar si te pones a gritar, no tienes una herramienta de comunicación, pero tienes libertad de expresión. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? O imagínense que decimos, no, pues tú tienes libertad de tránsito, tú tienes libertad de circular por cualquier parte del territorio nacional, pero no tienes los medios para llegarte de un medio de transporte, no cuentas con los recursos o con la accesibilidad, en caso de personas con discapacidad, por ejemplo, la accesibilidad física, etcétera, para transportarte de un lugar a otro de la República. Entonces, ¿de qué te sirve que te digan, pues tienes libertad de tránsito, tienes libertad de circulación? ¿Qué necesitas? Herramientas para ejercer eso. Necesitas la posibilidad real de peligros contemporáneos para nuestras libertades, como nuestras libertades están permanentemente acechadas, como existen muchos peligros para el cabal disfrute de la libertad en el mundo contemporáneo, empezando por los riesgos que sufrimos a nivel de nuestro cuerpo,
la expropiación de muchas de nuestras funciones orgánicas a través de prohibiciones como la interrupción voluntaria del embarazo, a través de la tortura, por ejemplo, el miedo que se nos infunde para evitar que desarrollemos aspectos que pudieran parecer heterogéneos o que pudieran parecer no tan comunes, que eso implica las libertades en el sentido de tomar rumbos heterodoxos tal vez para nuestra existencia, para nuestra propia vida. Y esto pues es objeto de permanente amenaza, como lo es también esa amenaza brutal a nuestras libertades, que es la guerra, en las diversas formas que tiene este concepto, como es también, por supuesto, el tema de las fronteras y la negación de las libertades para los migrantes, la necesidad de desarrollar un aspecto cultural propiamente educativo alrededor de la libertad también, cómo juega la libertad y el tiempo, ¿no? Porque el ejercicio de nuestras libertades está limitado por unas coordenadas espaciotemporales de las que nadie puede salvarse. Esas coordenadas, esas fronteras de temporalidad para el ejercicio de nuestra libertad están marcadas por la fecha de nuestro nacimiento y por la fecha de nuestra muerte. Entonces, hay también una significativa carga temporal en el ejercicio de las libertades. Las libertades son algo que se ejerce dentro de esas coordenadas temporales y tenemos que darle un valor y un reconocimiento muy, muy importante en el tiempo. Y luego también señalar, en el libro se explica con detalle cómo las libertades tienen que estar acompañadas, por supuesto, del cumplimiento de ciertos deberes. Es decir, me parece que la otra cara de la moneda de los ejercicios de la filosofía de las libertades es el cumplimiento de deberes. No podemos ser tan ingenuos, no podemos tener una visión pues un tanto pues sí, ingenua o poco informada para decir nuestra vida va a estar marcada única y exclusivamente por las libertades, por el ejercicio de la autonomía personal, sin a la vez ponernos en una tesitura de cumplimiento de deberes. Necesitamos asumir estos deberes hacia la comunidad, deberes de cuidado parental, por ejemplo, deberes hacia nuestro núcleo más inmediato en términos de la familia, deberes hacia la consecución de metas colectivas, por ejemplo, a través de los impuestos, del pago de tributos, como una forma de colaborar al bienestar colectivo, etcétera, etcétera. Entonces, también en el libro se asume una visión compleja en donde no podemos plantearnos libertad, libertad, libertad y nada de deberes. No, yo creo que tienen que ir de la mano y una sociedad madura, una ciudadanía madura, debe poner mucha atención a ambos aspectos. Claro, en el discurso de los derechos humanos se ha privilegiado, digamos, el análisis de las libertades. Y es normal, es correcto y es muy comprensible porque la historia en América Latina, la historia reciente, ha estado marcada por gobiernos autoritarios, incluso por la presencia de dictaduras, y lo que en lo que se ha orientado y se ha centrado la lucha de colectivos, de organizaciones, de pueblos enteros, ha sido en la conquista de las libertades. Entonces, es normal, es obvio que el discurso de los derechos humanos se ha centrado en estas libertades, pero yo creo que no podemos dejar de lado el cumplimiento y la comprensión de los deberes. Y finalmente el libro se cierra con una reflexión contemporánea, porque terminé de redactarlo pues ahora justamente en estos meses de la pandemia y por esta razón incorporé un apartado sobre el ejercicio de las libertades a manera de epílogo, las libertades y el Estado en la pospandemia. Porque nos hemos dado cuenta de que el Estado ya no es como tradicionalmente fue concebido, a lo mejor en el pensamiento de la Ilustración, en el pensamiento que intenta hacerle frente en obras como la de Thomas Hobbes, en el Leviatán y toda la progenie de producción intelectual que viene con posterioridad,
que entendía que el Estado era el enemigo de las libertades. Pero ahora, en la pandemia, creo, pues, seguramente desde antes, pero en este momento tan difícil para la humanidad que ha sido la pandemia de COVID-19, nos hemos dado cuenta que necesitamos al Estado y que necesitamos un Estado fuerte que sea capaz de responder frente a imprevistos de tal magnitud o de tanta, pues de tanto riesgo, de tanto desafío incluso para nuestras vidas como es una pandemia. Y esto implica que el Estado en la pospandemia tendrá que ser visto ya no como un enemigo de las libertades, sino como un aliado de las libertades. Y esto no significa renunciar a esas advertencias clarividentes del pensamiento ilustrado, por ejemplo, en John Locke, por ejemplo, en Montesquieu, en el famoso Espíritu de las Leyes, o la obra de Locke del segundo ensayo sobre el gobierno civil, en donde decían que había que dividir al poder para preservar la libertad, es en esa famosa frase de Montesquieu en el Espíritu de las Leyes, hay que dividir al poder para preservar la libertad y y también esa famosa frase de Montesquieu en el Espíritu cuando dijo, es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a extralimitarse yendo precisamente o llegando hasta donde encuentra límites y por eso es necesario para preservar la libertad que el poder frene al poder, escribía Montesquieu en el Espíritu de las Leyes. Bueno, no podemos ser tan ingenuos de renunciar a esa advertencia, no podemos ser tan ingenuos de pensar que ya no es necesaria la división de poderes o que no tenemos que ser muy estrictos y muy exigentes en el apego a la legalidad por parte de cualquier autoridad, de cualquier persona que tenga poder y en lo público y también en lo privado, como lo han demostrado autores como Ferrajoli o como lo acredita la ley de amparo vigente que ya prevé la figura del juicio de amparo en contra de ciertos actos de particulares, en fin, los llamados poderes privados o también en la gramática de alguno de estos autores, los poderes salvajes del mercado, que por supuesto tienen que estar limitados y que tienen que estar regulados porque también son amenazas para las libertades. Las libertades están amenazadas en la esfera de lo público y en la esfera de lo privado. Lo que Michel Foucault llamó en su momento los micropoderes, ¿no? Ahora en el debate de esa escuela de pensamiento que ha venido a convulsionar tantos lugares comunes y tantas certezas que es el pensamiento feminista, como ustedes saben, se habla de micromachismos. Y pues los micromachismos son una expresión que yo creo que encuentra o que resulta un eco de una expresión muy anterior de este gran pensador, de este gran filósofo francés que fue Foucault, y que habló de los micropoderes, los poderes que se ejercen al interior de la familia, en la relación conyugal, en la relación entre progenitores y descendientes, en las relaciones de ejercicio de patria potestad o de tutela, etcétera, etcétera, que se ejercen también en la fábrica, que se ejercen en la escuela, que se ejercían, ya no existen mayormente, pero que se ejercían en los espacios de contención psiquiátrica de personas con discapacidad psíquica que se aislaban en hospitales, en reformatorios, en clínicas psiquiátricas, que fueron temas muy estudiados por Foucault y que también suponían una negación profunda, una afectación profunda al ejercicio de las libertades, pero ya no a cargo del Estado, sino a cargo de poderes privados. Entonces, por supuesto que no podemos renunciar a todo esto, que no podemos volver el reloj atrás en el tiempo para pensar que ya no provienen de ahí las amenazas en lo público y en lo privado a nuestras libertades. Pero también es verdad que ahora, en esta lógica del mundo de la pospandemia, que espero que lleguemos muy, muy pronto, pues necesitamos construir alianzas entre lo público y lo privado y exigirle al Estado que no solamente no conculque nuestras libertades, que no interfiera con el ejercicio de nuestra autonomía individual, sino que además colabore para hacerla posible, que nos proteja de estas amenazas terribles como la pandemia, como el cambio climático,
cómo las amenazas que todavía existen en forma de guerra, ¿no? Y yo creo que lo que sucedió de manera reciente en Afganistán o la regresión autoritaria de varios países de América Latina en los últimos años lo acreditan suficientemente. Así que yo haría ya para finalizar el comentario conclusivo de que hoy necesitamos más que nunca las libertades, que la vida de los seres humanos, para que sea una vida plena, para que sea una vida que verdaderamente nos permita realizar a cabalidad nuestras metas, que nos permita desarrollarnos al máximo como individuos y evite lo que algún autor, que por eso está muy citado en el libro, uno de mis sociólogos de cabecera, que fue Zygmunt Bauman, un famoso profesor de origen polaco, pero que vivió durante muchas décadas en Reino Unido, dijo y definió como vidas desperdiciadas. Esto es lo que no podemos permitir. Esto es lo que implica la derrota más clamorosa y absoluta de las libertades. El hecho de que se nos pase la existencia, se nos pase la vida sin llevar a cabo nuestro proyecto existencial, nuestro proyecto vital, sin que le demos un rumbo, una dirección, un significado profundo a nuestra única e irrepetible existencia. Este libro fue escrito precisamente como un llamado de atención para que ya no permitamos esas vidas desperdiciadas y por el contrario, Se cortó el video. Sí, sí, jóvenes, yo lo corté porque como ya va siendo hora del siguiente grupo, ¿verdad? Entonces tengo que tener libre la plataforma. Pero ustedes tomaron el link, veo que les gustó el video. Lo vamos a dejar pendientes para mañana, que sí nos gustó. ¿Les gustó? Pero tomaron el link, sí. Y no lo tomamos, link. No. Ya faltaba muy poco tiempo realmente, muy poquito tiempo. Esta es la sección de verdad. Y pues yo porque ya vamos a... pero si quieres lo coloco un momentito, ¿verdad? Sí. Sí. Era el de hermenéutica jurídica. No sé si lo encontraron, ¿verdad? ¿No lo encontraron? Bueno. ¿No tienen nada? Ah, bueno. Ya se fue la licenciada. Solo le dijo, no tienen nada. Ah, bueno. Bueno, saludos nos dejó. Feliz tarde, compañeros. Feliz tarde, nos vemos en la otra clase. Feliz noche.